Continuamos con el segundo punto acerca de algunos conceptos relevantes referidos a la tipicidad de los delitos y faltas contra la integridad. Estos conceptos relevantes en materia de tipicidad lo encontramos a nivel de poder determinar qué se entiende por incapacidad física, esto es asistencia o descanso médico, y qué se entiende por daño psicológico en los niveles de leve, moderado, grave y muy grave. ¿Por qué estos conceptos son relevantes en materia de tipicidad de los ilícitos contra la integridad? Estos términos son relevantes debido a que la mayoría de los ilícitos que protegen la integridad encuentran alguno de estos conceptos en su tipicidad. Así, por ejemplo, las afectaciones dolosas a la integridad tienen como parte de su redacción dos clases de contenidos. Si nos centramos únicamente en la afectación física o en la llamada incapacidad física, deberá tenerse en consideración los días de asistencia o descanso médico que se le va a determinar a la persona respecto de la afectación que ha sufrido a su integridad. Así, por ejemplo, si una persona agrede a otra o afecta su integridad, pero no se determina que físicamente se le haya causado alguna lesión, entonces estaremos ante la falta de maltrato. En cambio, si es que, por ejemplo, podemos encontrar que el médico ha determinado la existencia de 5 días de descanso médico y esta agresión se ha dado en el marco de una agresión contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, deberíamos afirmar que estamos en el delito del 122b. Así como existe el carácter que podemos llamar un carácter cuantitativo respecto a la delimitación de la afectación física, también existe un carácter cualitativo referido a la afectación psicológica. En este caso, la afectación psicológica tendrá algunos niveles de afectación, como puede ser el nivel leve, moderado, grave o muy grave. Por ejemplo, si es que se determina que una persona ha sufrido como consecuencia de una afectación a su integridad un daño psicológico grave, entonces estaremos ante la comisión del delito de lesiones graves. Bien, es importante señalar que cuando veamos cada uno de los tipos penales que conforman estos ilícitos delictivos, muchas veces se exige o que nada más se compruebe una afectación física o de forma alternativa que únicamente se compruebe una afectación psicológica, no siendo necesario que ambas afectaciones se verifiquen en el mismo caso. Esto lo veremos cuando analicemos cada uno de los tipos penales. En el caso de las afectaciones culposas, ocurre un escenario similar. Sin embargo, la afectación física y la afectación psicológica no tienen en su redacción una claridad tan amplia como sí ocurría con las afectaciones dolosas. Es por eso que en las afectaciones culposas, en el extremo de la tipicidad objetiva, encontraremos referencias generales. Por ejemplo, se producen lesiones graves, bien, a la integridad y por tanto, en este supuesto, referido a las lesiones culposas graves, no encontraremos una determinación tan clara respecto a los días de incapacidad física o al nivel de daño o afectación psicológica producida contra la persona. Veremos también en cada caso en concreto cuáles son estos problemas de tipicidad que enfrenta cada ilícito. Para los efectos de esta grabación, únicamente nos vamos a detener en poder comprender qué se entiende por incapacidad física y qué se entiende por afectación psicológica. Un primer aspecto que debemos tener en cuenta cuando hacemos referencia a la incapacidad física es que no estamos hablando de una incapacidad de carácter psicomotriz. Por ejemplo, no estamos hablando de una persona que tenga discapacidad visual o discapacidad quizás para poder movilizarse, sino que estamos hablando del resultado médico que se realiza como consecuencia de valorar una afectación a la integridad. Lo mismo respecto del daño psicológico. De ninguna manera se hace referencia a la existencia de una enfermedad psicológica, sino que es la valoración que realiza un personal especializado respecto al grado de afectación que ha sufrido una persona
contra su integridad. De esta manera, debemos tener en consideración como un primer punto que la incapacidad física refería a los días de asistencia o de descanso médico, así como el daño psicológico, que puede tener alguno de estos tres niveles, leve, moderado o grave, deberá estar determinado por un profesional sanitario a través de un examen pericial. Tradicionalmente, de forma regular, la institución encargada de dotar de peritos para que determinen este grado de incapacidad física o de daño psicológico, lo tenemos como parte del Instituto de Medicina Legal adscrito al Ministerio Público. Ellos son quienes cuentan con los peritos especialistas en tomar esta clase de muestras y en realizar una valoración y otorgan su dictamen al Ministerio Público, esto es, a los fiscales encargados del caso, quienes recogen estos resultados y realizan la tipicidad respecto a si estamos ante una falta contra la integridad, ante un delito contra la integridad, o simplemente pueden determinar que no existe ninguna afectación contra la integridad. Sin embargo, existen algunas entidades que de forma complementaria también pueden brindar alguna clase de certificación cuando, por las circunstancias del caso, no pudo haber una intervención directa o inmediata por parte del Instituto de Medicina Legal. Así, por ejemplo, los centros de emergencia mujer se encuentran facultados para realizar una valoración del daño psicológico, pero no respecto a los días de incapacidad física, con lo cual podrían tomar esta clase de casos y evaluar el daño psicológico que existe respecto de una mujer y remitir su valoración a la fiscalía encargada del caso. Por otra parte, también puede ocurrir que en relación a los hechos del caso o las circunstancias en las que estos se han cometido, una persona decide, en primer lugar, acudir a su médico de confianza o a una clínica privada. Cuando esto ocurra, bien, el médico privado también podrá emitir un certificado médico, el cual necesariamente deberá ser corroborado por el Instituto de Medicina Legal una vez que éste sea presentado ante la Fiscalía. Podemos afirmar que esta convalidación de los requisitos vistos o realizados por el médico privado se debe realizar en función de los caracteres médicos que manejan estos profesionales de la salud. Ahora bien, corresponde que nos concentremos en determinar entonces qué se entiende por incapacidad física o daño psicológico. La incapacidad física, nuevamente, va a ser aquella valoración que realice un especialista, esto es, un personal sanitario, respecto al grado de tratamiento médico o al grado de descanso, de reposo que necesita una persona cuando ha sufrido una afectación a su salud. Por ejemplo, podrá ocurrir que una persona requiere un tratamiento a través de pastillas o a través de alguna medicación durante un tiempo determinado y que este tratamiento es necesario para que la persona pueda recuperar el estado óptimo de salud física en la que se encontraba antes de la afectación sufrida. Si, por ejemplo, imaginemos que una persona recibe un golpe como consecuencia de haberle estrellado contra el cuerpo una silla. Esta persona, como consecuencia de este accionar, podrá tener moretones, podrá tener incluso heridas que llevarán a que probablemente se haya realizado alguna colocación de puntos o que requieran que se coloque cremas a efectos de menguar con el paso de los días los moretones o las cicatrices que este accionar le ha podido causar. Cuando estamos ante esta referencia a los tratamientos médicos, estaremos ante el nombre de asistencia médica. Por ejemplo, ante una actuación de este tipo, el especialista, el personal sanitario, verificará y determinará que, por ejemplo, en este caso, la persona requiere 5 días de tratamiento médico. La cantidad de días que establece el personal sanitario se realiza en función de las leyes propias de la medicina. Esto es, habrá algunas afectaciones que requieran mayores días de tratamiento médico y otras que no. Así que habrá que ir al caso en concreto y el médico deberá valorar
qué es lo que necesita esta persona en específico a efectos de determinar los días de tratamiento médico. ¿Qué se entiende por descanso médico? Descanso médico es aquella situación de reposo en la que se encuentra una persona y que es necesaria a efectos de que pueda recuperar el nivel de salud en la que se encontraba antes de la comisión del delito. Por ejemplo, y digamos que como consecuencia de esta agresión con la silla que les he comentado hace unos minutos, ocurre que la persona ha sufrido una afectación a los músculos de su brazo, ¿no? Porque ha recibido golpes tan fuertes como consecuencia de que una silla se le ha estrellado, que de pronto siente demasiado dolor al momento de levantar su brazo derecho. Entonces, esta situación, si es que esta persona además es una persona que, por ejemplo, trabaja, ¿no? Es bastante lamentable para esta persona probablemente tener que acudir a trabajar porque tendría que manejar o movilizarse en un transporte público con todas las dificultades del caso, tendría el brazo demasiado dolorido y una vez en su trabajo, dependiendo de la labor que realice, probablemente no pueda tipear en la computadora o no pueda sostener un lapicero para escribir o no pueda cargar algún bulto. Esto es otra vez dependiendo de la actividad que realiza. Y por tanto, en estas circunstancias, los profesionales de salud también otorgan descanso médico, esto es, que la persona esté en su casa en situación de reposo para que no tenga que realizar alguna actividad que impida que mejore de forma óptima el estado de salud en el que se encuentra. Bien. Esta situación de reposo de ninguna manera implica que la persona tendrá que estar todo el tiempo durmiendo, sino que tendrá que estar en casa sin realizar actividades como pueden ser las actividades laborales o las actividades propias de un hogar. ¿Y esto por qué? Porque se entiende que de esta forma se está contribuyendo y ayudando a que esta persona pueda recobrar el estado de salud que tenía antes de la comisión del ilícito. En este pequeño ejemplo que hemos visto de la silla, también podemos comprobar que en un certificado médico, ¿verdad?, podemos encontrar ambas categorías, tanto la asistencia como el descanso médico, porque puede ocurrir que una afectación no solamente me lleva a la necesidad de contar con un tratamiento, sino que de forma adicional me indican o me prescriben días de reposo o de descanso. Así, por ejemplo, podrá ocurrir que me prescriben 5 días de asistencia médica y 2 días de descanso. Ahora bien, el daño psicológico también se establece en función a las leyes de la medicina, con lo cual también tenemos que tener a un profesional de salud que determine si es que ha existido o no un daño psicológico o simplemente estamos ante una afectación, pero si es que ha existido un daño psicológico, determinar en qué nivel se encuentra este daño psicológico. Para ello, valdrá la pena que nos detengamos en el artículo 124b del Código Penal, donde se hace referencia a estos niveles que pueden existir respecto de daño psíquico y afectación psicológica. Así, por ejemplo, una primera diferencia es la que entendemos entre daño psíquico y afectación psicológica. La afectación psicológica se entiende como todas aquellas afectaciones que no forman parte de lo que se entiende un daño psíquico. O sea, estamos ante una afectación a la salud mental, ¿bien? Esto es respecto de aquella que tenía la persona hasta antes de la comisión del delito, pero que no llega a concebirse como un daño psíquico. Esto va a tener un poco más de sentido conforme avancemos en unos segundos más el contenido de daño psíquico, pero por lo pronto habrá que hacer esta primera delimitación. Afectación psicológica entonces será todo aquello que no sea daño psíquico, entendiendo que si vamos de menos a más, empezaremos con la afectación psicológica y luego con lo que se tiene como daño psíquico y de forma gradual habrá daño psíquico leve, daño psíquico grave y daño psíquico muy grave. El artículo 124 nos ayuda a identificar que de acuerdo al nivel de daño psíquico podremos estar ante falta de lesiones leves
o los delitos de lesiones leves y lesiones graves respectivamente. ¿Cómo es que entonces medimos el daño psíquico? Esto es bastante interesante en cuanto a la legislación peruana porque contamos con regulaciones que establecen de forma clara cómo es que debe realizarse este parámetro de medición, ¿no? Esto es, si bien lo realizan los peritos, el solo hecho que podamos contar con guías al respecto y que estas guías además estén publicadas, o sea, sean de acceso público, también nos permite acceder en alguna medida a esta información. Por ejemplo, los parámetros de medición de los daños psíquicos tendrán tres aspectos principales. El trauma sufrido, esto es, el ilícito cometido, la agresión cometida en contra de la persona. Se tomarán en cuenta también las variables individuales, esto es, del sujeto pasivo afectado. Por ejemplo, si es que la persona tenía una psicopatología previa, si tiene una personalidad vulnerable, entre otras. Y también se tomará en consideración las variables biográficas del sujeto pasivo, como puede ser si es que es una persona con estrés laboral, familiar o tiene una circunstancia familiar importante que lo hace ser más vulnerable que otras personas. Por ejemplo, cuando determinemos que como consecuencia de la medición de las variables anteriormente señaladas, tengamos algunos resultados que vamos justamente a mencionar ahora, podremos determinar que estamos ante un nivel leve de daño psíquico. Así, por ejemplo, a efectos de determinar cuál es el nivel leve de daño psíquico, deberíamos hallar la presencia de los siguientes síntomas. Molestias temporales o intermitentes factibles de remisión, esto es, factibles de corrección a efectos de volver hacia el estadio previo de la comisión de alguno de estos ilícitos. Asimismo, resulta interesante encontrar este indicador respecto a que no afecta o no se estaría afectando la capacidad de autonomía de la persona examinada. ¿Y ello por qué? Porque podrá ocurrir que existen determinados traumas que sin embargo sí llevan a que la persona, al menos en un estadio pronto o próximo de la comisión del delito, no pueda recobrar de forma óptima la autonomía que tenía hasta antes de la comisión de este ilícito. El nivel moderado de daño psíquico nos arroja algunos otros hallazgos. Por ejemplo, se muestra una deficiencia persistente, recurrente o crónica respecto, por ejemplo, del nivel de autonomía, por ejemplo, respecto de su relación laboral o de sus relaciones familiares, con lo cual estamos ya no únicamente ante un hecho o una afectación que podía ser factible de remisión o que simplemente es temporal, sino que ya estamos más bien ante determinadas deficiencias que pueden ser persistentes, recurrentes o crónicas en la vida de este sujeto pasivo que ha sufrido alguna agresión. Respecto a la interferencia en las funciones de una vida autónoma, se tiene que el sujeto tiene interferencias en las actividades cotidianas y podría necesitar ayuda de la familia, redes de soporte, especialistas, fármacos u objetos de apoyo para sobrellevar los indicadores. O sea, ya estamos ante una persona que va a necesitar un apoyo, es decir, no va a poder controlar esto por sí misma, sino que necesita un apoyo, ya sea a través de una tercera persona, que puede ser un familiar o una red de soporte, o incluso de medicamentos para poder superar lo acontecido. Finalmente, el nivel grave de daño psíquico hace referencia a que estamos ante afectaciones persistentes, recurrentes o crónicas y que limitan seriamente el funcionamiento del sujeto pasivo o de la víctima de una agresión. Ya tenemos a alguien que necesita un apoyo, definitivamente, necesita un apoyo además para poder salir de esta situación. En este sentido, adicionalmente, se afirma que el sujeto, a pesar de esforzarse en controlar el signo o síntoma, no consigue aliviarlo por sí mismo y existe una marcada interferencia en la actividad y, por lo general, requiere de un soporte externo, que puede incluir fármacos, que ayuden de manera momentánea al menos a aliviar los síntomas de esta afectación. En ese sentido, entonces, ya hemos podido revisar muy brevemente de qué tratará estas diferencias cuando en el tipo penal podamos encontrar alguna referencia a la palabra asistencia o descanso médico o cuando encontremos alguna referencia a daño psicológico leve
o a daño psíquico moderado, grave o muy grave. Ya podremos saber o tendremos alguna noción de qué es a lo que se refiere el tipo penal y por lo tanto, cada vez que haya una afectación a una persona en su integridad, deberemos buscar la opinión de los profesionales sanitarios y buscar sobre todo cuál es el resultado de su evaluación en los certificados médicos por ellos emitidos. Si es que los certificados médicos me evidencian la necesidad de una asistencia o descanso médico, estos indicadores me ayudarán a poder identificar ante qué tipo penal estamos. En el mismo sentido, si estos indicadores me hacen referencia a un daño psicológico leve, moderado, grave o únicamente me hacen referencia a una afectación psicológica, también estos serán indicadores que me permitirán elegir en qué clase de tipo penal nos encontramos. Como ejemplo, basta señalar y regresar otra vez a estos cuadros que les había mostrado al inicio de este video, donde los tipos penales que ustedes ven en pantalla tienen marcadas ya algunas referencias al daño psicológico o a la afectación física que haya podido sufrir la persona y que nos va a ayudar a determinar si estamos ante una falta o ante un delito. En el mismo sentido respecto de las afectaciones culposas, pero como también ya les había adelantado, probablemente en estos casos se requiera una precisión mayor. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.